Bienvenidas y bienvenidos al Arte de Juzgar, un programa de plataforma electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Ana Mireya Santos López, presidenta del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca. Y hoy tengo el honor de entrevistar al maestro Marcos Sandoval Cruz, integrante de la comunidad Triqui de San Andrés Chicahuaxtla. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Él es un intelectual indígena, transmisor, promotor y conservador de las manifestaciones culturales de los pueblos originarios. Ha sido director del Museo de Culturas Populares acá en Coyoacán y actualmente es funcionario de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Oaxaca. Maestro Marcos, bienvenido y muchas gracias por esta oportunidad para platicar con usted. En esta temática, ¿nos puede platicar sobre el arte que producen las mujeres y los hombres en las comunidades indígenas de México? Sí, como no, pues muchas gracias. Antes que nada, pues agradecerles esta invitación. Y pues yo creo que el principio del arte es la palabra, ¿no? Las lenguas. Y obviamente aquí tengo que presumir una, que es la que me enseñaron mis abuelos, me heredaron ellos. Entonces les voy a hacer un saludo en triqui de la lengua de Oaxaca. Gracias. Taburan en esos muy cuidan de que esos ni asodo da Juan o nesnua na yagachi da Juan o cheshi ni carne ni da nari dui manga ane gogak roa gazi ni aner que su dos yacos nushi. He dicho que pues me da mucho gusto estar aquí, hablar un poco sobre esto que ha sido como la creación artística de la gente de mi pueblo y su relación con esto que usted ya decía, ¿no? La justicia. Sí, entonces en este sentido, maestro, ¿cuál es la intervención de los hombres y mujeres en las comunidades indígenas en la creación del arte? Sí, pues en el caso, digamos, en general, pues creo que el arte ha estado como muy ligado a todos los orígenes del conocimiento, porque pareciera ser de que el mismo ritmo que se ha vivido en los pueblos indígenas en general les daba el sentido o las ganas o el deseo de hacerlo creativamente, digamos, como hacer un cultivo, como hacer la ropa, como hacer la casa, como construir todas las relaciones que se van dando entre la gente, pues siempre como que estaban ligando por ese gusto que tenían por disfrutar su cultura, su lengua, y que lo reflejaban mucho en lo que lo hacían, ¿no? Digamos, uno puede ver desde cómo trabajaban la madera en el norte o los textiles del sureste, en fin, todas estas cosas que son tan extraordinarias de los pueblos indígenas y que, bueno, son alguna expresión que le da un sustento, pues obviamente impresionante a las culturas que tenemos en nuestro país, ¿no? Maestro, en este momento, ¿nos podría usted platicar cómo es que la cultura indígena, lo relativo a las narrativas, leyendas, mitos, el propio arte, de cómo es que las mujeres en su comunidad pueden transmitir el conocimiento a sus hijas, a través de qué vía
y cómo lo hacen cotidianamente. Sí. Pues digamos, pensando un poco desde los orígenes, nosotros tuvimos una abuela, dicen desde los tiempos cuando todavía no salía el sol, cuando reinaba la oscuridad, había una abuela que nos cuidaba a todos, ¿no? Ella agarraba su ocote y entonces andaba en todas las montañas de toda la región nuestra y desde ahí alumbraba para que la gente pudiera hacer sus actividades, ¿no? Entonces, esto hace que nuestras historias de origen están las mujeres, ¿no? De manera más predominante inclusive que los hombres. Y también la abuela cuando ella quería con su hermana hacer el sol y la luna, pero le ganan unos hijos que recoge por ahí de una, que recoge de una barranca, ¿no? Y ellos finalmente les ganan a su mamá adoptiva el ser el sol y la luna, y ella se enfurece muchísimo cuando ve todo esto y agarra unas varas que tenía y las avienta al cielo, y entonces son siete estacas que se ubican en el cielo, y entonces esas tienen la misma forma de la que paran las estacas en el suelo cuando están haciendo la urdimbre para hacer los huipiles, que es el principio de empezar a hacer un huipil, ¿no? Y entonces ella y su hermana empiezan a generar mucha parte del conocimiento. Digamos, este asunto de los huipiles en los textiles es lo que es donde más se refleja la parte artística muy notable en la herencia que nosotros tenemos en mi pueblo. Cada mariposa tiene un nombre, ¿no? Hay una que se llama yahuiñá, que no está aquí, pero se puede, en algún momento la verán, porque algunos le dicen la mariposa primera. Entonces, como que ellas definen cómo van a hacer esta parte de interpretar, digamos, el origen, porque en nuestra lengua, yahuiñá quiere decir como la mariposa primera o la mariposa de adelante, ¿no? Entonces, y ellos lo piensan y entonces yo creo que generan un conocimiento donde empiezan a decir, bueno, ¿qué concepto se tiene sobre la vida?, ¿no? Y ellos ven que la vida es cambiante. Digamos, en la mañana empieza el día, termina en la noche, vuelve a nacer al día siguiente, el año, nosotros mismos como personas, entonces, y lo reflejan pues en los huipiles, en los textiles, ¿no? De tal manera que cada línea que tiene un textil se compone de 3 partes, una línea roja delgada que se llama lu en nuestra lengua, o es la oruga, pues, ¿no? Y luego la parte de colores, que es como la mariposa, y otra vez la oruga. Entonces, el ciclo completo de metamorfosis, y viene una línea blanca que la vemos en los huipiles, en los textiles, y otra vez se repite lo mismo, con diferentes nombres, con diferentes formas, ¿no? Entonces, ahí van como reflejando toda esta cuestión de su concepto de la vida, ¿no? Que es cambiante, y así se van construyendo todas las demás relaciones, y obviamente está absolutamente relacionado a los orígenes, y lo expresaron mucho en el arte, como es el caso de los textiles, ¿no? De los textiles que se siguen tejiendo y recreando ahí en mi región, ¿no? Sí. Maestro, ¿qué importancia tiene la mujer en el pueblo triqui? Entre nosotros yo creo que es importantísimo, ¿no? Porque les decía esta cuestión de las abuelas que le dan origen a todo el conocimiento. De hecho, la abuela le dice a su hermana, tú te vas a encargar de darle salud a la gente, tú vas a ser la mujer del temazcal, la dueña del temazcal, y tú le vas a dar salud a toda la gente cuando tenga problemas de salud, y a cambio te van a hacer una ofrenda, te van a dar pulque, te van a dar tortillas, te van a dar frijol, y te van a ofrendar flores, ¿no? Entonces, con estas abuelas se va creando todo un conocimiento en la que la relación, donde se refleja mucho esta importancia de las mujeres, es en la relación con la naturaleza, ¿no? Hay uno de los cultos importantes que se conservan todavía en algunas comunidades, es el culto al dios rayo. Entonces, en ese culto, la ofrenda más importante que se hace, quienes conducen la ceremonia dicen, este es Dios Rayo hombre, pero aquí está Dios Rayo mujer, y toda la ofrenda importante se hace a Dios Rayo mujer, ¿no? Y ellos obviamente nos enseñan de que eso se hace porque quien hace que se reproduzca la vida es la parte femenina,
no tanto la masculina, pues. Entonces, esta es una parte que entre nosotros pues se recrea mucho, se dice mucho, el concepto de las mariposas también está ligado a eso, y entonces eso, si uno lo ve y uno tiene presente la cultura de uno, pues obviamente que las mujeres tienen un papel importantísimo, ¿no? Entre nosotros tenemos varias historias así, digamos, cómo era importante también la mujer. Cuando llegaron los primeros curas a mi pueblo, creo que ellos vieron qué importante era el papel que las mujeres jugaban en la sociedad de mi pueblo, porque crearon, obviamente llevaron sus fiestas, enseñaron las mayordomías, pero allá crearon 2 mayordomías exclusivas de mujeres. La mayordomía de soledad, que es para mujeres ya grandes, viudas o que no se casaron o alguna cosa así, y entonces ellas se encargan de organizar esa fiesta. Y otra mayordomía que es la de dolores, que es para las jovencitas. Entonces, las 2 edades importantes de las mujeres están presentes en una cuestión de poder, como también son las mayordomías, ¿no? Entonces nosotros suponemos de que por esa relación que ellos percibieron o por esa importancia que vieron de la parte femenina de las mujeres, por eso les dieron esas mayordomías, ¿no? Por decir algo, ¿no? Maestro, en esta complementariedad que se da entre el hombre y la mujer en el pueblo, en el Triqui, ¿cómo nos las puede usted enseñar? ¿Cómo lo podemos nosotros entender desde esta parte del mundo occidental donde en el caso particular vivimos cotidianamente? Yeah. Pues no es tan fácil. No es tan fácil por una razón. La cultura occidental cuando uno se acerca a ella, aprende uno que es una cultura que se muestra a sí misma como la cultura que tiene la razón en todo. Así se va expandiendo, así se va comiendo a otras culturas. Entonces cuesta mucho hacer entender a la cultura occidental de que hay otras formas que tienen razón y en algunos casos pues mucho mejor razón con una relación diferente de la que se ha construido desde la cultura occidental. Entonces, ¿cómo le hacemos para que lo entiendan? Requiere un esfuerzo importante, digamos. Quienes trabajan el asunto de género en comunidades indígenas generalmente toman todo el concepto de género occidental y así lo quieren trabajar allá, ¿no? Digamos, a ver la presencia en las asambleas, el asunto de los cargos, el asunto de las decisiones, el asunto de la herencia y una serie de cosas así. Pero como que no se ve, no se hace un esfuerzo por entender la cultura y tomar sus elementos que pueden ayudar perfectamente a equilibrar las relaciones de género y entonces, en todo caso, de una manera un poco más respetuosa, de manera equilibrada. Los elementos occidentales que puedan servir para eso se complementan con los elementos propios y yo creo que eso es más fácil que la gente lo tome para ellos y decir, pues sí, claro, porque yo vengo de esa herencia cultural, esos son mis valores, ¿no? Ese concepto tengo de la mujer, porque de otra manera lo que ha estado pasando es de que esa diferencia de género que ha tenido la cultura occidental, poco a poco llega a las comunidades y se refleja en mamás solteras, en mujeres que ya tienen que asumir otras cosas. Cuando las mujeres se oponen a recibir cargos, se les impone que cumplan cargos, y le digo porque nosotros lo hicimos en mi pueblo durante varios años, nosotros les decíamos a las mujeres, es que ustedes tienen que cumplir cargos, y ellas decían, pero ¿por qué pues? ¿No? ¿Por qué tenemos que cumplir cargos? Y para eso están ustedes, es obligación de ustedes, ¿no? Y finalmente uno va imponiendo esa otra manera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos equilibrarlo de esa manera? Pero sí necesitamos que desde la cultura occidental la gente que trabaja este tipo de políticas públicas, pues que vaya incorporando ese conocimiento que hay en los pueblos. No lo hacen porque han transformado, digamos, el conocimiento de cómo se dan eso en cuestiones de cuentos, cuestiones de leyendas bonitas, interesantes, pero como que no tuvieran más utilidad para la gente, ¿no? Y eso creo que está causando una cuestión que está afectando bastante las relaciones justas que se dan en los pueblos indígenas. Bajo esa perspectiva que nos ha comentado maestro Sandoval, ¿cómo entonces entender el arte triqui con la justicia del Estado? Pues esa parte también tiene mucho que ver en cómo se enseña lo justo, ¿no? Cómo se educa uno para el poder, ¿no?
Entonces, porque eso lo hace uno ser justo. Si uno está en la comunidad, digamos, si en los huipiles está de que todo es temporal, en los textiles está la temporalidad, entonces, si a mí me toca cumplir, por decir un cargo, o ya sea alcalde, o ya sea síndico, o ya sea cualquiera que tenga que aplicar justicia, por decir, porque en mi pueblo tenemos todavía, aparte de estas figuras municipales, tenemos otras, que son para la propiedad de la tierra, estamos como agrupados por familias y tenemos un responsable. Ese responsable tiene que aplicar justicia entre nosotros, no tiene nada que ver con figuras municipales. Cuando uno pasa a la figura municipal tiene que aplicar cargos, pero hay una cuestión, nosotros estamos sujetos a nuestra comunidad. El tiempo para cumplir el cargo y aplicar la justicia es, digamos, ahorita es de 1 año. En ese año, si yo no aplico bien la justicia, obviamente me la van a cobrar después, porque el cargo es de todos. El poder es una obligación para todos, ¿no? Entonces, cuando se aplica la justicia ahí, digamos, alguien que la está aplicando bien desde las raíces propias, obviamente toma esa parte del discurso que tenemos, que está ligado a esta parte que tiene que ver con los huipiles, que es donde se refleja mucho, digamos, el arte nuestro, y entonces dice, si la parte temporal de la vida de uno y del cargo y de muchas cosas que uno hace está reflejado en este ciclo de las mariposas. Entonces, si yo tomo eso en cuenta, voy a tener que ser muy justo porque estoy tomando un valor propio. ¿Sí? Es muy diferente a cuando llegan las cosas de fuera, porque entonces hay que aplicarlas de otra manera y obviamente uno la está ligando totalmente a la parte externa, ¿no? Bajo este contexto, maestro, el arte y la cultura indígenas, ¿cómo pueden contribuir al diálogo entre la justicia comunitaria y la justicia del Estado mexicano? Pues yo creo, obviamente puede contribuir bastante. Yo creo que ahorita ya de alguna manera contribuye. El asunto es que todavía hace falta, digamos, un huipil. La gente ve un huipil, pero no sabe su contenido. Ven el rojo bien bonito, los colores, las líneas, puede decir, a ver, geométricamente o estéticamente es muy bonito ese huipil, pero su concepto, hay que trabajar para cuestiones más de interculturalidad, ¿no? Para que entonces esta forma artística que se trae desde los pueblos pueda contribuir a un asunto de mejorar la justicia. Digamos, si la gente que aplica la justicia de un lado adquiere la sensibilidad que hay cuando se refleja en términos discursivos el contenido de esta parte artística de los pueblos, obviamente que su actuación será diferente. Pero eso hay que trabajarlo, que es un pendiente esa parte, ¿no? Entonces, esto quiere decir que en el caso particular, y disculpe que me ponga de ejemplo, como operadora jurídica de un tribunal electoral en Oaxaca, necesito sensibilizarme, ¿sí? Y entender qué significa este huipil, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Esto trae una historia, implica una historia, y ahí es donde está el arte y está la justicia, maestro. Así es. Sí, claro, porque cuando uno entiende bien estos conceptos, pues obviamente que entiende mejor cómo se debe la relación de aplicar la justicia, ¿no? Pero sí se requiere, digamos, como tener la voluntad, sobre todo de la parte occidental, porque como es una relación de poder, pues, ¿no? Que no es igual, es desigual. Entonces, obviamente, quien aplica y quien, obviamente, en términos de presencia social, tiene el poder para aplicar la justicia, si le baja un poquito a su poder y se mete a ver estas partes, obviamente que tendrá mejores elementos para aplicarla, ¿no? Y obviamente uno se imagina que será más justa la justicia, ¿no? Sí. En el pueblo Triqui, entonces, ¿la justicia se aplica de manera adecuada, maestro? Pues somos humanos, no somos una sociedad así súper no sé qué, ¿no? Somos humanos, se cometen errores y tiene que ver, porque eso tiene mucho que ver con la cuestión personal. Si yo entiendo bien mis propios valores y los sé aplicarlos bien, obviamente que tendré buenos resultados y la gente tendrá confianza en mí, ¿no?
Pero si no, obviamente que también, ahí por eso se vienen los ajustes de cuentas, ¿no? Por eso es que luego, digamos, a ver, en la asamblea le pueden reclamar cuando estén entregando cuentas, le pueden decir, oye, tú no sabes aplicar justicia, y no le volverán a dar un cargo que esté ligado a aplicación de justicia, ¿no? Podrán darle otras cosas, pero para la gente que aplica mejor la justicia, obviamente que seguramente le estarán dando cargos ligados a este proceso. Y obviamente también quiere decir de que como una sociedad humana que está en un proceso de constante mejoramiento, ¿no? Que ya como se dan las relaciones ahora, ya no es un mejoramiento que uno le da desde sus raíces, ¿sí? Porque tiene un peso enorme, discursivo, ideológico, de fuera, para que uno deje de mirarse por dentro y empezar a tomarlo de fuera, ¿no? Ese es el problema que hay ahora. Entonces es importante que la gente de un pueblo, aun cuando salga a prepararse también, porque tiene el derecho de una educación occidental, cuando regrese a su comunidad tendrá que contextualizarse a su propia comunidad. Sería lo justo. Digamos, cuando están niños, los papás están obligados a enseñarles sus valores, y ese es otro problema que tenemos. Cuando llega a la escuela enseña otros valores, ¿no? Les preguntábamos a unas señoras en Copala, les decíamos, oigan, sus hijas están tejiendo, y decían, no, pues a qué horas van a tejer si tienen que hacer la tarea de la escuela, ¿no? Entonces, y no tejer significa, además de no dominar técnicamente lo que es un textil, y también se va todo el conocimiento, ¿no? Entonces, ¿pero por qué se da? Porque se privilegian otros conocimientos. Por eso es que es importante poder lograr un equilibrio en todos los ámbitos, de tal manera que no importa que alguien vaya a la universidad y tenga todos los doctorados posibles, porque él sabrá diferenciar entre este conocimiento occidental, digámoslo así, y el conocimiento indígena, ¿no? Entonces, desafortunadamente vamos perdiendo la capacidad de hacer estos equilibrios, y el sueño, la utopía sería como recuperarlos, ¿no? Sí. O sea, tanto valor tiene una cultura como la otra, maestro. Así es, sí. En términos de propuesta de vida, claro, pero le digo, en la cultura occidental hay mucha soberbia, ¿no? Se difunde, se impone ella misma vía medios de comunicación, vía educación, vía discursos políticos, vía todas estas formas como la alternativa, ¿no? En una ocasión, en un pueblo nos dijeron, fuimos a visitar a un señor ya más o menos, tal vez de mi edad, ahora eso fue hace años cuando era más joven, y un amigo nos llevó a su pueblo a jugar básquetbol, y nos dijo, vénganse a conocer a mi tío. Y ya fuimos a verlo y ya nos presentamos, le dijimos, venimos de Chicahuasla y cosas así. Pero alguien de nosotros le preguntó, oiga, ¿y usted cómo vive? Y el señor dijo, yo vivo mejor que Dios. Y le dijimos, ¿cómo está eso de que usted vive mejor que Dios? ¿Sí? ¿Y por qué? Pues, porque miren, mi troja que está ahí frente a mi casa está llena de mazorca. Yo tengo en mi casa que no necesito nada de lo que producen nosotros para tener mi casa. Yo tengo mi petate nuevo y tengo mi mamacita, decía el Señor, ¿no? Así. Entonces, ese concepto de bienestar que tiene la gente que está allá, obviamente que se confronta con el discurso de bienestar que tiene la cultura occidental. Pareciera ser que uno, luego hay un concepto que dicen que cuando uno habla de eso de una manera buena, satisfactoria y de gusto, pareciera ser que uno admira el folclore de la miseria, dicen, ¿no? Pero uno tiene que ver ese tipo de ejemplos como el de este señor para poder establecer los equilibrios, porque si no, uno pierde totalmente el gusto por ese tipo de cosas, uno termina subordinándose a la otra cultura. Entonces, yo prefiero hacerme una casa de concreto a buscar hacer una casa con equilibrio, por ejemplo, aunque la haga más grande, aunque tenga ventanas, aunque tenga una serie de cosas, pero tiene que ver mucho eso, cómo combino la tecnología de mi pueblo con la tecnología que viene. Ese es como un reto que pudiéramos tener nosotros, ¿no? Pero ese es el asunto, la confrontación de conceptos de bienestar, de arte, de valores, de una serie de cosas que se confrontan mucho, y que pues el reto siempre es estar buscando los equilibrios. Lo ideal serían los equilibrios, ¿no? Entonces, todos tenemos un gran desafío, Sí. ¿sí? Reconocernos como sujetos de derechos
y no como en un momento dado yo escuché de algún experto de no ver a los pueblos indígenas como objetos folclóricos. Eso es como un ideal que se está buscando, pues cuesta mucho, es muy difícil porque creo que, insisto con esto, ¿no? El asunto educativo tendría que cambiar, ¿no? El contenido educativo, los procesos mismos, porque ahorita la educación está toda en manos del Estado, ¿no? Y a las comunidades se les quita la capacidad de intervenir en el proceso educativo, es más, se descalifica. Preguntaba usted cómo se reproduce el conocimiento, ¿no? Bueno, tiene que ver con asuntos de estar totalmente ligado a este proceso, ¿no? El conocimiento indígena no necesita un grupo especializado de maestros, no necesita espacios definidos como aulas para encerrar a sus hijos a que aprendan lo que tienen que aprender. Los papás enseñan todo lo que hay que aprender sobre el cultivo de la tierra, sobre los cargos, sobre las fiestas, sobre todo. Las mamás enseñan también a sus hijos lo mismo. Entonces es una educación que está en manos de la sociedad, en manos de las familias. Cuando llega a la escuela, dice que su conocimiento es el conocimiento de valor, pero se da en las aulas. Y ahorita se está, dentro de esta búsqueda de cómo poder equilibrar eso, hay muchas propuestas, no sé si metodológicas o forma parte de la búsqueda, de querer como meter la cultura indígena en las aulas, ¿no? Meter el conocimiento para enseñarlo vía las aulas. Y eso es quitarle otra vez a la sociedad que pueda reproducir sus conocimientos. Ahora, para eso no ha necesitado ni libros, ni cuadernos, ni nada. Es una cuestión práctica totalmente, ¿no? Entonces, son de los... mientras no sea así, pues, lo que va a pasar es de que tal vez más lentamente los pueblos van a ir desapareciendo, ¿no? Maestro, ha sido muy interesante todo lo que usted nos ha dicho. Es una materia para reflexionar de manera continua, cotidiana. Y pues le agradecemos mucho todo este conocimiento. Y yo le pediría en nombre del arte de juzgar, por favor, nos dedicara esta obra de arte que hoy nos trajo. Cómo no, pues con muchísimo gusto. Por favor, maestro. La presunción es buena para compartir, ¿no? Adelante, maestro. Sí, gracias. Sí. Bueno, en este momento el maestro Sandoval está dedicando al programa El Arte de Juzgar esta obra de arte que consiste, nos ha platicado, en un mantel, en una servilleta, en donde su pueblo triqui guarda las tortillas. Maestro Sandoval, Marcos Sandoval, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este programa del Arte de Juzgar. Y muchísimas gracias a todos ustedes por la atención a este programa. Muchas gracias.